¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Sube la temperatura a todos los niveles, no solamente la climatológica, que también para este puente de San José y de cara a la Semana Santa, dicen los meteorólogos que vamos a alcanzar hasta los 27, 28 grados en toda la franja de la costa de la provincia de Alicante, que vamos a poder vivir unos días preveraniegos y seguramente vamos a ver estampas durante estos próximos festivos y días de puente y demás, a muchas personas dándose un chapuzón en las playas de Alicante. Pero además suben las temperaturas también en el plano social y político. Los agricultores calientan también el ambiente porque después de la concentración de las protestas que protagonizaron el pasado 16 de febrero en la provincia, a algunos les empezaron a llegar multas de hasta 1.200 euros. También calientan motores los trabajadores de la ITV que piden al gobierno de la Generalitat Valenciana que les equipare el sueldo. Y los hosteleros también han puesto el grito en el cielo con la medida que el Ayuntamiento de Alicante, el equipo de gobierno del Partido Popular, ha anunciado que va a llevar a pleno, el cierre de los veladores en las terrazas de la hostelería. En fin, los catalanes han puesto el grito en el cielo también cuando han visto llegar a Carlos Mazón, al presidente de la Generalitat Valenciana, que ha ido allí a conquistar al sector empresarial catalán para ofrecerles, contarles las ventajas fiscales que hay en la Comunidad Valenciana para que todos los que quieran se puedan venir para acá. Son algunos de los asuntos que vamos a poner hoy encima de la mesa, estos y algunos más en este Alicante Actualidad que ahora comenzamos. Bienvenidos. Y para hablar de todos estos asuntos les paso a presentar ya la mesa que hoy hemos configurado. Allí está Ignacio Martínez, director de OK Diario y la Comunidad Valenciana. ¿Cómo estás, Ignacio? Encantado de estar con vosotros un día más. Oye, en la sesión de control del Consell, del Pleno del Consell, el presidente Carlos Mazón ya ha empezado a poner el foco en una investigación sobre las compras de mascarillas y también sobre los contratos que se hicieron durante la pandemia del anterior gobierno del Botanic. Sí, me ha puesto y además totalmente, o sea, ya hay una investigación abierta, ya hay una comisión de investigación abierta por los contratos del sector instrumental, aquellos 713 millones de euros en contratos menores, en 250.000 contratos menores, y ahora ha hablado no de comisión de investigación, pero sí de la investigación que se va a hacer acerca de esto. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Agencia Valenciana Antifraude está investigando ya contratos por 44,9 millones de euros de aquella época a una empresa que se llamaba Comité Textil que estaba en Teniente. Pero es que además hay más cosas, hay temas de mascarillas que parece ser que no tenían digamos que no eran las reglamentariamente ordenadas y otra serie de cosas, y hay muchos millones invertidos en ese tema. Habrá que investigar todo bien, poner la lupa y el foco, la luz y el taquígrafo, como se dice cuando se busca transparencia. Es verdad que eran momentos en los que había que tomar decisiones muy rápidas, había que saltarse algunos procesos de control normales en la administración, pero también eso hay que observarlo. Él ha dicho hoy una frase que, hablando de ese tema, concretamente de aquel momento, de aquella urgencia, que ha dicho: en la emergencia, más o menos, en la emergencia se pueden cometer errores, pero no chanchullos. Pero no chanchullos, errores, pero no de manera intencionada. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Al otro lado de la mesa está Jorge Espí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, buenas noches. Que andas muy ajetreado en los despachos porque me han dicho que llevas unos cuantos casos mediáticos, ¿no? De casos mediáticos. No vamos a desvelar aquí, claro. No, mejor que no, pero sí que son bastante interesantes y, bueno, ya conforme vayan saliendo las sentencias, un día vamos comentando. Pero no tienen nada que ver con todo esto de las mascarillas que estamos ahora... No, afortunadamente no me gustaría llevar nada de esto que tienen... Yo creo que se está sacando mucho de contexto, ¿no? O sea, va a llegar un momento, que ya está ocurriendo, que es el y tú más, y el y tú más. Ayer lo veíamos con la presidenta Ayuso, ¿no? El escándalo de su marido, el tema del piso, el tema de los 3 millones que de momento aparecen ahí, ¿no?
Y hoy vemos como enseguida, contrarréplica de Mazón, es más de lo mismo. Ahora vamos a ver si Chimo Puig hizo lo mismo. Yo lo veo absurdo, ¿no? Bueno, hace bien Mazón de poner el foco en la transparencia, ¿no? A ver qué es lo que hay. Bueno, si fuera transparencia en otras cosas que está realizando, que es más bien oscuro y opaco... Ya dijo que iba a hacer una auditoría, ¿no? Una sí, auditoría pero eso es general, ridículo. Yo creo que la auditoría la marcaron los ciudadanos con el voto, ¿no? Entonces, decidieron un cambio en la comunidad. Esa fue la auditoría. A partir de ahí, lo que tiene que dedicarse es a hacer política. No, yo lo veo que es la oposición de la oposición. Se está dedicando todo el día a hacer una oposición de la gestión de los anteriores y no a implementar una política que es lo que necesita la comunidad ojalá no salga valenciana. nada, es verdad, ¿eh? Ojalá no salga nada, es lo que deseamos todos, en fin, pues para que nos quedemos todos un poco más tranquilos y digamos, vale, bien, pues el anterior gobierno al menos fue honrado, nos gustase o no nos gustase, pero es lo que esperamos de los políticos. Aquí está Mercedes Gómez Cedó. ¿Cómo estás, Mercedes? Estoy muy bien. Además, estoy haciendo un concurso, una especie de ranking. Mira, de todas las noticias que tenemos hoy, yo creo que lo más divertido es lo que ha hecho Mazón, ¿no? Se ha ido a los catalanes a ofrecerles libertad y prosperidad. ¿Que no es bonita esta noticia? ¿Por qué no hablamos de eso? Vamos a hablar de eso. Empezamos a hablar con la trampa de las máscaras. Luego vendrá lo de los PCRs, porque también ahí ha habido ¿Tú mucho... crees que se traerá empresas catalanas de Cataluña, Mazón? No sé, a mí este chico me cae bien. Yo no sé lo que hará después, pero parece que quiere hacer cosas, al menos cosas frescas, divertidas. Yo pienso que hablar de economía es muy importante, es decir, los países y las ciudades y los pueblos funcionan por la economía. De hecho, el dinero lo mueve todo. Mueve lo bueno y muchas veces mueve lo malo. Entonces él ha ido a buscar dinero. Fantástico. Si hay alguien que se quiera ir de Cataluña porque no está de acuerdo con determinadas decisiones, aquí con los brazos abiertos, encantados de la vida, ¿por qué no? Hay pisos para vender, hay espacios para abrir industria y tenemos una costa maravillosa. Algunas de esas cosas ha contado y además fíjate... Y además hablamos una lengua parecida. Fíjate que ahí es donde iba Mercedes, porque además ha dicho, no se creen que nosotros tenemos así un especial apego a Madrid, que claro. Cataluña la tenemos lindando con Castellón. Más y afines. Ha hablado un poquito catalán también, Mazón en catalán. ¿Ves? Es que ya la Saleta decía que era el alcalde de los madrileños en verano. A ver si este es el alcalde de los catalanes. Bueno, ya veremos. Invierno. Ya veremos. Y aquí está Laura Segovia. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias. Oye, que precisamente esto, tú que eres experta en comunicación, te abre puertas, ¿no? El llegar a un lugar e integrarte un poquito en su lengua, aunque sea solamente un pequeño saludo, un chascarrillo. Sí, pero él se ha vestido de catalán. de cordero, ¿eh? Pero bailó, les está dando un poquito de cera como diciendo, venid, venid. Me parece maravilloso y como apoyo lo que dice Carmen, que ideas que construyan, ideas frescas, sin olvidar, que también me parece bien, que abogue por la transparencia y vigile con el otro ojo lo que se hizo anteriormente, pero no enfocándonos en la oposición de la oposición. No la venganza, no es la venganza. No. Ya dijo de todas formas Carlos Mazón cuando anunció la auditoría, dijo, ojalá cuando yo acabe mi etapa de gobierno, el próximo gobierno me audite también. Me ¿no? parece estupendo. Sin venganzas, sin fijaciones especiales. ¿Habéis venido andando en coche? ¿Habéis pasado la ITV del coche? ¿Lo tenéis Mejor no cerca? intentarlo. ¿Próxima? ¿La tenéis próxima, cerca? Ya pasó. Ya pasó. Yo la tengo en junio. En junio. Pero bueno. me voy a esperar hasta el último día para que me toque toda la polémica. Que no me lo cogen. Que me lo... Y la gente pide cita ¿Sabes qué porque dice la te van a Guardia Civil? multar. ¿Cómo me van a El otro multar? No, el otro día una amiga que fue a pasar la ITV y no se la pasaban, un guardia civil le dijo, hazte una foto, Claro. un selfie allí en la ITV, Multante. para que cuando te pare la Guardia Civil le digas, mire, oiga, yo estaba allí en la ITV, pero no me Me la la han pasado". sacaremos ese día. Sí, Pero además no pidas la cita porque hay un poco de revolución. Se quiere incorporar a los grandes talleres a este negocio. Bueno, pues están de huelga, están de protestas los trabajadores de la ITV porque piden equiparación salarial. Ya saben que el año pasado, en marzo más o menos por estas fechas, el anterior gobierno del Botanic cogió las ITVs, que eran absolutamente privadas, y las pasó a manos del gobierno de la Generalitat, a las instituciones públicas. Esto es lo que pasa.
Entre los motivos que han provocado este paro se encuentra la solicitud de equiparación salarial acordada con la Consellería de Industria el pasado mes de noviembre y que por el momento aún no se ha producido. El portavoz del Comité de Empresa de Sitbal, Felipe de Ollagüe, ha asegurado que la inacción por parte de Consellería para con las demandas laborales de los trabajadores está provocando que muchos coches no puedan pasar la pertinente inspección técnica, con las consecuencias que puede implicar para la seguridad vial. Estamos aquí reivindicando que hagan el favor de una vez, que den una solución, no solo ya por nosotros, sino por toda la gente que tiene que pasar su ITV. Están circulando, es un peligro para la circulación que haya coches que no están pasando la ITV, que pueden tener defectos graves y que estén circulando porque no se les esté dando una solución a todos estos problemas que tenemos ahora mismo. Ollagüe ha afirmado que ante esta situación provocada por el incumplimiento de la equiparación salarial, muchos conductores se están trasladando hacia comunidades limítrofes como la región de Murcia para que sus vehículos puedan pasar la ITV. Nosotros estamos colindando con Murcia y entonces hay mucha gente que está buscándose la vida y se está yendo a Murcia a pasar su inspección. Claro, muchísima gente se está yendo a Murcia. Pues este es un problema sobrevenido al gobierno de la Generalitat, ¿no? Yo le diría que se están yendo a comunidades limítrofes por eso y porque pasar la ITV en Alicante es deporte de riesgo. Sí. O sea, se tarda muchísimo tiempo, hay unas colas inmensas para pasarla. Hay unas repeticiones de ITV, yo conozco 2 o 3 casos cercanos de que han tenido que ir a pasarla muchas veces. Y por tanto es un tema que no solamente es porque esté pasando la huelga o la manifestación, es un clásico. A ver si yo me aclaro. Resulta que ellos, como funcionarios, tienen peores condiciones. No, las tienen mejores. Eran trabajadores de empresas públicas y cuando se revirtió esa concesión, que era para la gestión de empresas de ámbito privado, es decir, ellos eran trabajadores de empresas privadas y al revertirse esa concesión ahora pasan a ser trabajadores públicos. ¿Y tienen peores condiciones? Lo que piden es equiparación con los trabajadores públicos, sí, tienen peores condiciones. ¿Tienen peores condiciones que cuando estaban en las privadas? No tienen calificación. No, las que tenían en las privadas, que son menores que los trabajadores públicos. Que quieren incorporarse al convenio de función pública. Claro. Exacto. Para, dentro de ese convenio, pues equiparar una serie de mejoras. No tienen cualificación de funcionario. No, se quedan como trabajadores públicos. Sí. Y poco a poco irán entrando ahí, ¿no? Es una transición. Pero una transición que les beneficia en todos los sentidos, ¿no? Bueno, si pasan a ser funcionarios sin serlo, aunque la cualificación está por definir todavía. Creo que este problema ha ocurrido muchas... No sé si os acordáis, pero cuando el periódico Información dejó de ser un periódico del movimiento, también ocurrió lo mismo. Si dio la oportunidad... No me acuerdo de eso. Hace mucho tiempo. No. Sí. Me pilla en otro sitio. Yo sí que Ya no me acuerdo. Tú habrás leído los libros de historia, porque tú tampoco eres Pero es mayor. decir, si ellos tenían antes peores condiciones y ahora van a tener mejores condiciones, además quieren mejor salario... No, ahora lo que quieren es equiparación con quieren una equiparación, por ejemplo, la jubilación. Sí, pero equiparación salarial no será pagan ustedes. Para menos, será para más, ¿no? Para más. Será para aumentar. El tema de los festivos, el tema, o sea, pues es pues todas aquellas ventajas que tienen los trabajadores públicos. Ya, entonces uno cuando empieza a trabajar, lo primero que ve son sus derechos, ¿no? Ya lo de las obligaciones ya... Eso parece. Bueno, aquí Ya. también están diciendo que lo hacen también, que están pidiendo que se resuelva lo más rápidamente posible para que los pobres conductores puedan pasar la ITV. Yo tal vez por De poner verdad, un poco de verdad. el Pero, picante. ¿a qué tantas exigencias? Si Eso ahora mismo, digo yo. No, es que ahora mismo el gobierno acaba de aprobar, hay falta de conductores de camión en España, y se acaba de aprobar un decreto en el que se permitirá la entrada, yo he dicho 126.000 creo inicialmente, conductores de camión procedentes de Marruecos, sin hacer ningún paso ni traslado a, bueno, reconocer que desde años luz, desde que Europa se incorporó, o nosotros nos incorporamos a Europa, cada conductor que venía de fuera del convenio europeo tenía que pasar por unas pruebas, un examen de adaptación. Bueno, pues esto se ha roto para los conductores de camiones marroquíes. No sé si eso afecta más o menos. ¿Qué os ¿Por qué no quitan la parece? ITV también? ¿Fue también una herencia envenenada que dejó el anterior gobierno del Botania? Ahí quería entrar. Yo creo que es una herencia y viene del zaplanismo. Es Eduardo Zaplan, además será encausado. Se privatizaron, digamos que se privatizó la gestión. Efectivamente, que es donde dicen que hay los testaferros y todo esto de las ITVs y que breve, bueno, ya veremos cuándo se juzga, lleva muchos años de procedimiento.
Y a raíz de ahí es de donde nace este conflicto, ¿no? A diferencia de otras comunidades autónomas donde liberalizaron el sector, por ejemplo, en la región de Murcia o Comunidad Autónoma de Murcia, te encuentras empresas alemanas de primer nivel donde tú vas, encima de que es mucho más económico que en la Comunidad Valenciana, estamos hablando de diferencias de 20 a 30 euros, encima si lo tienes que volver a llevar al coche no pagas. Mientras que aquí vas la primera, vas la segunda y como estaba comentando antes. Plazos cortos. Como estaba comentando Yo de todas maneras, o sea, achacar un problema del año 2024 a un señor que se fue en 2003, vamos, había gente que no había nacido y está pasando la ITV. O sea, claro, es que lo veo un poco, no sé, estirar el chicle por estirarlo. Entonces, yo creo que el problema que hay es que tenemos muy poca cultura de lo privado y lo público. Es decir, no todo por ser privado es malo y no todo por ser público es malo. Bueno, a veces el servicio, es decir, es verdad que sin desmerecer, porque hay magníficos profesionales en la administración pública, hay magníficos profesionales, pero es verdad que tienen el San Benito de que el servicio es más eficiente, amable y ágil cuando lo está gestionando una empresa concesionaria, ¿no? Claro, efectivamente, a eso iba. Entonces yo creo que o sea, no todo tiene por qué ser público en este país. Es decir, tiene que haber un sector privado y además tiene que ser un sector muy potente, porque ese sector privado generalmente es el que crea empleo, el que hace crecer la economía y el que hace que funcione una serie de cosas. Es decir, yo creo que las cosas... ¿Tiene derecho la gente a solicitar mejores salarios? Por supuesto que sí. Pero eso no significa que no pasen otras cosas. Nosotros como usuarios tenemos derecho a reclamar una mejor ITV. Ya está en el sector privado como en el público. Y no a estar privada o pública haciendo colas interminables para poder pasar el coche o de lo que hablábamos antes, del selfie que hablábamos antes. Bueno, hay más puntos calientes. Es verdad que con la sociedad, con otros sectores, los agricultores están también muy enfadados con el subdelegado del gobierno porque han descubierto que les han ido llegando unas cartas de esas que no queremos que nos metan en el buzón los carteros. Son multas por aquella protesta que protagonizaron el pasado 16 de febrero. Esta semana han estado en la Plaza de la Montañeta para pedirle al subdelegado del gobierno, Juan Antonio Nieves, que anule esas sanciones. Nos lo cuenta Gorka Cárdenas. Los agricultores se concentran frente a la subdelegación de gobierno en Alicante. Piden que se les suprima las multas que les pusieron en las concentraciones de agricultores de Villena y de Orihuela. Que nos han llegado 17 multas de 1.200 euros que nos parecen totalmente injustas y desproporcionadas según ellos, por bloquear el polígono de la Granadina. Muchos de nosotros no bloqueamos nada y no nos parece justo. Que se las replantee, que nos las quite porque somos agricultores que estamos luchando por tener pan en la boca. O sea, es que estamos luchando por trabajar, solo queremos trabajar y lo estamos haciendo todo tan bien que lo único que recibimos a cambio son palos y multas. Reclaman la anulación de las sanciones y que no se les criminalice por defender su derecho a trabajar mediante protestas pacíficas. Por supuesto, creemos que es algo injusto. Tenemos derecho a protesta, estamos asfixiados y este movimiento no es cosa de cuatro locos que se nos ha ocurrido cortar las calles, ni polígonos, ni nada. Todos tenemos nuestro trabajo, nuestros quehaceres, pero tenemos que parar y reivindicar lo que creo que es nuestro. Vivir de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, no pedimos más, solamente eso. Reprochan al subdelegado que mandó a la policía para multarles en vez de para custodiarles. La Guardia Civil. A la Guardia Civil, es verdad, sí, la Guardia Civil. Si nosotros publicamos en OK Diario, estaba ahora precisamente repasando porque no lo recordaba bien, en febrero de este año, que el ministro Marlaska había enviado al tema de las manifestaciones de los agricultores a guardias civiles que debían estar protegiendo contra los robos del campo en aquel momento. Es verdad que se han impuesto muchas multas a los agricultores y es verdad que las cantidades son... A mí me contaba un agricultor, nosotros publicamos hace poco en OK Diario, que es que había gente que no había sido identificada y que tenía multa. Entonces, esto es una situación muy... Yo creo que del mismo modo que en otras situaciones el derecho a la huelga prevalece o el derecho a la manifestación prevalece sobre otro derecho, es decir, tú como ciudadano libre tienes derecho a expresar lo que quieras en la calle o en cualquier lugar, siempre que no
generes un... Vamos a daño, recordar pues, aquí que habían solicitado permiso para cortar las tenían autovías. permiso. para las, No bueno, se lo dieron. Tenían permiso perdón, para... habían solicitado permiso para cortar las autovías y 6 horas antes, es decir, el día les dijo antes ya. a las 6 de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le dio la razón a la subdelegación que había presentado una alegación, un recurso para impedir que se cortasen las autovías y no se cortaron. Nosotros aquí aquí en 12TV estuvimos haciendo un programa especial con conexiones, no se cortaron las Donde se autovías. pusieron fue en los centros logísticos, en algunos centros logísticos. En polígonos industriales, sí, estas efectivamente, sí, esas cosas. Yo es que creo que si estamos en época de amnistía, ¿por qué no amnistiamos también a los agricultores? Iba a decir lo mismo. Bueno, esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá, porque es verdad que los agricultores lo que están pidiendo es no solamente que les quiten las sanciones, sino que además el gobierno les proteja de la competencia desleal de productos que están viniendo de terceros países, tratados con fitosanitarios que aquí en España no pueden tratar, que se trate también a fondo la problemática de que los precios se están poniendo en destino en vez de en origen. Es decir, estas cosas que a veces valen, las naranjas valen más en el suelo del campo. Sí, El campo, luego nos lo comemos el campo, y si nosotros no cuidamos la parte elemental que es nutrirnos, pues van a venir otros, que es lo que están haciendo, y entonces cuando se arruinan, yo es que esto lo conozco, mi padre también tuvo su campo de manera aficionada, y al final es que terminas arruinado, lleno de impuestos, grabado no sé cuánto, y ¡ay! Aparece alguien que sí que le funciona el negocio, que tiene normalmente un nombre extranjero y empieza a comprar terrenos en todos los sitios. ¿Aquí o en Sudáfrica? Porque No, estoy hablando de España. Sí, claro. Pero es verdad que lo que está pasando aquí es que los campos se están abandonando y que cada vez están absorbiendo y cada vez están entrando más productos de Marruecos, de Sudáfrica, de Perú, de otros lugares. Bueno, estamos en un... productos de los que tenemos denominación de origen aquí. Sí, eso está pasando. Estamos en un mercado libre y esto va a ser difícil de evitar. Lo que sí que no se debe mantener es luchar con las armas diferentes. Es decir, hay una competencia desleal en este sentido. Y luego empezamos por un elemento que es muy sencillo de subsanar y, sin embargo, es el engañar al usuario. Y esto no se puede hacer. Tú puedes y debes elegir qué producto compras y debes también elegir ¿qué quieres invertir en él? A lo mejor para mí es más interesante invertir en mi alimentación que en ir de copas por la noche. Si no conozco de dónde viene el producto, es que vale más caro, por eso traemos el más barato. Bien, traiga todos. Pero yo sin puedo duda, Mercedes, el precio es un factor determinante. Es un factor condiciona determinante. mucho porque hay personas que van muy justitas hasta final de mes. Pero lo que hay que ver es esos tan baratos, esas frutas o esas verduras tan baratas o esos tomates o esas naranjas, si cumplen las mismas reglas del juego. Y no es cierto que estén tan baratas. Tú te vas a un mercado local que se nutre, como pasa, por ejemplo, en la provincia de Alicante, de la propia huerta que tiene, y es mucho más barato que lo que sale en los supermercados. Estoy con Carmen. Esto es un engaño y está manipulado adrede. Perdón. Bueno, es que ahora, en este momento, lo que da mucha risa es esa cosa que se llama kilómetro cero. Tenemos un programa Kilómetro cero. Gorka Cárdenas hace un programa que se llama La última vez que yo... Y estamos en la defensa de los productos. La última vez que yo he hecho una cosa parecida a kilómetro cero ha sido ir al Moradí a comer alcachofas. Qué buenas, hace poco, ¿eh? Además hacen arroces con alcachofas a la plancha, alcachofas con jamón. Ni te las envuelven, ni les ponen plásticos y luego te los cobran por otros lados. Entonces, claro, vivimos en un mundo que el mínimo que se asome así de fuera para ver las barbaridades que hacemos, eso no se sostiene. Entonces, no es un mercado libre. Yo quería comentar, por ocio, fui a Marruecos, ¿no? En concreto a la zona de Agadir, y luego fue justo cuando había ocurrido la prepaz esa entre Marruecos y España, que bueno, todavía no sabemos por qué, pues ocurrió lo del Sáhara, que de momento pasó a reconocerlo España como de Marruecos. Y es cierto que tuvimos la suerte de que pudimos meternos dentro del Sáhara con tranquilidad, algo que en otras épocas, según nos comentaban los guías que nos llevaban, era imposible, ¿no? Y la verdad que lo que nos viene es tremendo. O sea, el plástico, decimos de Almería, pero lo que tienen allí, vamos, es que hablamos de extensiones gigantescas de todo, ¿no? De la fresa, del tomate,
Y luego cuando preguntabas, o sea, porque al final decías, bueno, ¿y quiénes son los empresarios? El propietario siempre en un 50% es el rey de Marruecos, ¿no? Pero el otro 50% son empresas súper conocidas de aquí, de algunas de aquí de la provincia, que tampoco hay que ir a un municipio muy lejos, que lo tenemos a escaso 10 kilómetros. Siempre, y conocemos bien también, por ejemplo, el sector del calzado, que pasa también 3/4 del mismo. Sí, también. Si tú permites que por la frontera entren ese tipo de productos, una de dos, o nos esperamos sentados a que sean ellos los que los entren, o actuamos y vamos nosotros y los traemos. Pero aquí se cumple una paradoja, ¿no? Porque tú veías allí los carteles de cofinanciación europea, ¿no? Y entonces te lo explicaban, uno de los motivos era el que quieren evitar que toda la gente que sube de Mauritania, de Nigeria, de todos estos países... Entren en Europa que se claro, queden. lo que quiere es que se queden ahí, y entonces eso lo financia la Unión Europea. Claro. Lo que pasa es que después hay que pensar varias cosas. Una, si utilizan productos fitosanitarios que no se permiten en la Unión Europea, esos productos no deberían de entrar. Ni tampoco deberían de ser financiados. Es que además, por el tema de lo que la Unión Europea está haciendo en esos países terceros, incluido Marruecos, es por lo que los agricultores se han rebelado. Es por esa la cuestión. O sea, y después otra, si estamos aquí criticando, poniendo el foco en los agricultores, en aquellos que puedan saltarse la normativa y no hacer contratos a sus temporeros y estas cosas, habría que inspeccionar también aquello. A 10 euros la hora les pagan. A ver cuánto le pagan, si tienen 10 contratos. 10 euros. Bueno. O sea, con eso ya lo tienes todo. En fin, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está pescando en tierras vecinas, que es en Cataluña. Está intentando pescar, ha lanzado la caña. Ya ha ido allí con, como decía Mercedes, con su sonrisa y su porte, para ver si pesca a empresarios. No sé qué os va a parecer esto o no, pero vamos a escuchar sus motivos. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantenido un encuentro con empresarios catalanes en Barcelona, en un acto organizado por la patronal catalana Foment de Treball. En su primer viaje como jefe del Consell a Cataluña, Mazón no ha querido perder la oportunidad para atraer inversiones hacia nuestra comunidad, mostrando al empresario catalán las ventajas que aporta invertir en la Comunidad Valenciana. Ya no se demoniza a los empresarios como antes, y se apuesta por una política de puertas abiertas, de alianza, de complicidad y apoyo desde el minuto cero, atendiendo las necesidades tal cual les surgen a ustedes. Las de suelo industrial, las de capacidad energética, las de desarrollo urbanístico, las de ofrecimiento de ayudas e incentivos. Esto está en marcha. Buscamos localizaciones, acompañamos a los inversores con discreción, con seguridad, coordinando a cada agente institucional implicado en cada consellería, en cada ayuntamiento y en cada diputación. No se trata de cualquier inversión en cualquier tema, sino que buscamos que la inversión responda a la capacidad de la Comunidad Valenciana, a sus propios activos, complementaria a los sectores emergentes, estratégica y que brotará en un terreno fértil. Mazón ha confirmado durante su participación en este encuentro que próximamente mantendrá reuniones similares a las de hoy con empresarios de otras regiones como Murcia, Aragón o Andalucía. A todos les llevará el mismo mensaje que ha remarcado en Barcelona, y es que la Comunidad Valenciana es una tierra fértil para la prosperidad económica gracias a las medidas adoptadas por el actual Consell, como la derogación de la tasa turística o del impuesto de sucesiones. Yo ayer estuve viendo precisamente esa conferencia y los momentos previos. Quien está hablando con él es Josep Sánchez Llibre, que es el presidente de Foment del Treball, que era donde se hizo. Y cuando explica las deducciones fiscales, todo lo que está haciendo la Comunidad Valenciana, Josep Sánchez Llibre le dice: me das envidia sana porque eso es lo que nosotros queríamos hacer aquí. O sea, aquella, en síntesis, para valorar un poco cómo fue aquello. Es una iniciativa que a mí me parece interesante. Hay que tener en cuenta que desde el Procés para acá, en la Comunidad Valenciana se han instalado 1000 empresas catalanas de origen catalán, entre ellas CaixaBank, entre ellas el Banco de Sabadell, pero bueno, otras muchas más. Entonces, lo que está haciendo él y va a hacer luego en Andalucía, en Murcia, otra serie de regiones, es decirle: nosotros queremos que te vengas para acá. ¿Por qué? Porque das rentabilidad económica a la región, a la Comunidad Valenciana en este caso, generas empleo y además
nos haces creas un hub de empresas. A mí me aquí parece muy importante. fantástico todo lo que sea la competencia. Eso a mí me parece sano, saludable, que haya competencia para mejorar las cosas. Otra cosa es la rivalidad, no. ¿Y esto no Pero abre la veda para la rivalidad? ¿O? Yo no lo veo rival, yo lo veo competencia y eso excitará que otras comunidades autónomas digan Pues, tenemos que ser más competitivos para captar, pues eso, o igual que el talento, pues captar... El comentario que ha hecho promesas, bueno, todos hacen promesas, a veces no se pueden cumplir aunque tengas buena intención, pero hay una que me parece muy comprometida. Creo que la burocracia y los plazos para conseguir permisos ha prometido también reducirlos. Y yo no sé, porque la burocracia es una maquinaria tan pesada que lleva tantos años acompañándonos que no sé si esto lo ha dicho demasiado rápido. Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando tienes un terreno para una empresa constructora, para hacer una serie de viviendas, construcciones, los plazos eran de 3 años. Laura te lo explica en 10 segundos. A ver, depende. Si el suelo ya es urbano, dura 18 meses. Pero hay licencias que pueden tardar medio año, con lo cual te vas a 2 años. Efectivamente, no lo sé. Creo que la burocracia en España y todo lo que se tiene que pasar, esto por el ayuntamiento, esto lo tiene que ver con Consellería. Es verdad que ella ha prometido eliminar burocracia también aquí en la Comunidad Valenciana. Claro. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Hace bien Carlos Mazón en traer empresas para la Comunidad Valenciana? ¿Crees que vendrá con algún saco de empresas o algún capazo de...? Me gusta más lo que ha hecho ahora que la cumbre, la minicumbre esta que hizo con Ayuso ahí en Madrid, que eso no tenía ningún sentido. Bueno, también, ¿no? Es acercar posturas. De hecho, hay una de las intervenciones, si lo has visto tú entero, Ignacio, que Carlos Mazón dice ahí en Cataluña: no se crean que yo tengo afinidad con Madrid, tengo más afinidad con Cataluña, ¿no? Es que son dos cosas distintas. El eje Madrid-Comunidad Valenciana es un eje de importación, exportación, o sea, es, digamos, la proyección hacia toda Europa de toda de Madrid, vender un poco el puerto de Valencia como el puerto de Madrid, ¿no? Y luego el eje con Cataluña, el eje con los empresarios catalanes, pues no se puede decir con los empresarios catalanes, porque es con ellos. Lo que quieren es fomentar las comunicaciones periféricas, que son esencialmente dos: el corredor mediterráneo y un AVE de Alicante a Cataluña. Se tarda más en llegar de Valencia a Barcelona que en llegar de Madrid a Valencia teniendo el número de kilómetros. Es verdad que no ha habido cumbre catalana porque no estaba el presidente... Bueno, pero es que coincide, el momento es histórico, ¿eh? O sea, porque justamente ese día se reúne el Parlamento para aprobar los presupuestos, ¿no? Llegan allí y por un problema empresarial de primera magnitud, que es el situar un hard rock, no un hard rock como tenemos pensado de la cafetería y todo esto con un restaurante, sino una especie estilo lo que querían hacer en Madrid en su día con Las Vegas, ¿no? Por entendernos, ¿no? Y se da la casualidad que el presidente de la Generalitat catalana decide impulsar este proyecto y se la juega y tira hacia adelante, hasta el punto que cuando se da cuenta de que incluso los comunes y demás adláteres, que siempre habían ido de la mano, de momento se le plantan y le votan en contra, justamente porque no están de acuerdo con este proyecto empresarial. Y eso es lo que ha provocado en cadena el que se vayan a unas nuevas elecciones en Cataluña. Justamente este problema empresarial. Yo lo que le diría a Amazon es que aproveche y se traiga el proyecto hacia acá, vamos, pero volando, vamos, que no me lo pensaba. Hay una cosa más: si tú coges el eje Madrid-Comunidad Valenciana y lanzas una línea recta, y coges el eje Cataluña-Comunidad Valenciana y lanzas una línea recta, ¿en qué vértice convergen los dos ejes? En Comunidad Valenciana. Entonces, eso estratégicamente, a nivel empresarial, a todos los niveles, de hecho, ayer estaba allí el presidente de la CEF, empresarios valencianos también acudieron. Pero esto tiene algo que ver, no sé si es una respuesta a aquello de que volviesen las empresas catalanas a Cataluña de hace un mes. Yo es que creo que vivimos de espaldas, ¿no? Yo creo que Alicante. Pero sabes que Esquerra Republicana pidió que volviese, le pidió al gobierno de Pedro Sánchez explícitamente y que lo financiase, obligase a las empresas a volver. Sí, hombre, claro que está relacionado, por supuesto que sí. Por supuesto que sí que está relacionado. Es decir, es un aquello de que Mazón le habrá dicho, sí, espérate un momento. Lo que ocurre es que aquello que se hizo de una manera, digamos, tan vasta a nivel político entre Junts y el Partido Socialista,
Ahora se ha llevado, pues, esto se ha reconducido desde la Comunidad Valenciana a otros niveles, porque lo que está haciendo la Comunidad Valenciana está diciendo, no, si no te vienes, que te multen. No, lo que está diciendo es, si te vienes, te voy a ayudar. Y vas a tener una serie de ventajas que aquí no tienes. Si te implantas allí, vas a ser importante, porque vas a tener un espacio importante y porque tú vas a generar importancia también, porque vas a dar puestos de trabajo, vas a dar una serie de cosas que a nosotros nos hacen falta, por lo tanto vas a tener... Entonces, digamos que es una manera distinta y de paso de ir enriqueciendo la Comunidad Valenciana. Cuanto más empresas haya, cuanto más riqueza económica haya, más subirán los sueldos, más subirá el PIB, más subirá todo. Sí. Además, el puerto de Valencia es uno de los más importantes y que genera un volumen de trabajo. ¿Qué tipo de empresas se podría traer, Carlos Mazón? ¿De todo tipo? ¿De todo tamaño? ¿De toda? Ayer me hicieron muchas preguntas, muchas preguntas después de su intervención y le hablaban de las empresas y le hablaban también del tema de la vivienda. Porque ha generado interés en Cataluña también todo el tema de las políticas de vivienda que están desarrollando aquí. Por eso él habla y explica el tema de las sucesiones, el tema de las donaciones, el tema de los avales de viviendas para jóvenes y una serie de cosas. Porque hubo un empresario, ahora no recuerdo exactamente cuál, que le dice, oiga, es que yo tengo familia en la Comunidad Valenciana y quiero saber tal porque en Cataluña no se puede. Entonces él se lo explica y tal. Entonces, digamos que todo es un compendio de la política completa. Y él comentó una cosa que ha dicho Jorge también al principio de su intervención, que dijo que no podemos vivir de espaldas, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Que dijo que estamos hablando por el teléfono fijo y que eso ya es pasado, que tenemos que tener otras interlocuciones. Pues nada, yo lo que veo es que hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque las infraestructuras o se empiezan a movilizar de una manera seria y de la mano los dos gobiernos, el que salga próximo de Cataluña, y empezar a generar esas infraestructuras que hagan que la gente prefiera irse a Madrid o de Madrid prefieran venir a la comunidad. Y cuando tienes que ir a Barcelona es que te lo planteas seriamente. Sí. Por cierto que, sabéis que en Cataluña, que en Barcelona tenían auténticos problemas de abastecimiento de agua. También en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante concretamente, empezamos a tener ya algún problema por la falta de lluvias. No hay previsión de que llueva, porque dice Jorge Olcina, nuestro meteorólogo de cabecera, el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, que nos preparemos para un mini verano entre este puente de San José y la próxima Semana Santa. Ya veremos, en Semana Santa también algo de inestabilidad, no lancemos el canto al cielo todavía, porque estamos también muy pendientes del tiempo. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Alicante ha decretado ese plan de emergencias ante la sequía y ha reducido la presión del agua por la noche en las casas. No sé si lo habéis notado, o por la noche no abrís el grifo. Aquí todos dormimos. Está en Valencia. Yo duermo. Pero... Dormir y callar. No lo he enterado. Que ha bajado la presión. Poquito, El tema del agua es un tema que va a entrar en un primer plano, porque Andalucía también está hablando de los barcos cisterna. Porque estamos hablando del dinero. Cuando el dinero entra por medio... No, bueno, y de un recurso natural que no se puede fabricar o que tiene muy pocas... Pero yo, profana en la materia, ¿a España le falta agua? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La distribución? Que no hay ¿Cuál es el problema? Que la distribución se quiere hacer a través de grandes empresas porque hay mucho dinero por medio. No sé, aquí hay algo que no está funcionando bien. Y en cuanto a la sequía, bueno, evidentemente estamos en un cambio climático, no cabe duda, pero esto ha ocurrido desde toda la historia conocida y desconocida. La Tierra siempre ha tenido un cambio. Y ha habido épocas de sequía, épocas de lluvia. Tiene sus propios ciclos. ¿Qué pasa con la gestión del agua? Ya los romanos hacían trasvases, Claro, claro, es decir, tendríamos que plantearnos qué está pasando con el agua. ¿Por qué empresas como Vanguard y como están metiendo las narices en el agua? ¿Qué quieren hacer del agua? ¿Oro líquido? Sí. Porque desde luego... Sin agua no podemos vivir. Sin comer puede ser que aguantemos un mes. No podemos. Dicen que somos el 70% pero de agua. Sin beber, no. Entonces, quizá lo que pasa es que estos son temas mayores. A veces uno tiene la impresión de que está de momento en un país que juega muchos juegos. Es verdad que es una alerta, es que si decimos la verdad, todavía nos demandan a nosotros, ¿sabes? Nos llega una querella. O sea, que es que hay que ir con mucho cuidado. No, es una pregunta, porque, pero es así. A ver,
La gestión de la información se la hace uno coge noticias de aquí y de allá, pero luego te sorprendes, ¿por qué pasa esto? Si luego ves pantanos enormes, algunos que nos rompen para que se vaya al mar porque los peces tienen problemas, porque el agua tiene que... Lo que sí es cierto es que tenemos que optimizar, empezar a optimizar, bueno, empezar no, ya llevamos mucho tiempo optimizando, en la provincia de Alicante especialmente, pero todos en casa también, cerrar un poquito más el grifo. Lo de la presión del agua yo creo que... Pero yo creo que todos, los grandes y los pequeños, porque al final los ciudadanos nos quedamos con un sentimiento de culpa que habrá que ir al psicólogo. Porque como pasemos a la siguiente fase, vamos ahora de cara a la primavera y el verano, como pasemos a la siguiente fase ya sí que va a empezar a haber restricciones, probablemente en urbanizaciones, con piscinas y estas cosas. Bueno, vamos a hablar en la segunda parte de otros asuntos. ¿Qué te parece la idea? Lo lanzo aquí por si algún empresario... Yo vivo delante del mar de Alicante. ¿Y por qué no una desaladora doméstica? Igual que hay placas solares, ¿no? ¿No? Podría ser. Y si no, lo que vamos a hacer va a ser coger un cohete e irnos a otro planeta, ¿no? Que ya no te creas que esto está tan lejos, porque ahora después lo veremos. Hay una empresa en la provincia de Alicante, en Elche concretamente, que se llama PLD Space, que ya está batiendo todos los récords y que precisamente este jueves su director ejecutivo ha hablado en las conferencias circulares de la Cámara de Comercio. Después de una pausa vamos a hablar también un poquito de este asunto del que nos sentimos orgullosos, porque ellos han abierto una brecha en la provincia de Alicante y probablemente un camino para muchos jóvenes, muchos niños. No nos pensábamos que nuestros hijos se podrían dedicar a la industria aeroespacial, pues es posible que en el futuro sí lo hagan. Ahora sí les voy a decir que si viven en una zona acústicamente saturada, hay mucho ruido, pasan muchos coches y también hace calor y gastan mucho en calefacción, lo mejor que pueden hacer es aislar su casa térmica y acústicamente con Impimur, este sistema de aislamiento que lleva esta empresa que trabaja en toda España y que además puede hacer que ahorre esto en calefacción o en aire acondicionado, depende de la época del año en la que estemos, hasta un 50% en la factura de la luz. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti, siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. En 2024, en Kilómetro Cero, vamos a visitar nuestros mercados y a conocer a sus gentes. Vamos a apostar más que nunca por nuestras empresas de proximidad y por nuestros productos emblemáticos. 12TV, 10 años contigo. Es verdad que la provincia de Alicante tiene muchas particularidades, entre ellas esa carencia de agua para nuestros agricultores, también para abastecer adecuadamente al sector turístico. De momento se está abasteciendo bien, pero es verdad que ponemos el foco en el futuro y vemos con preocupación cómo el aumento de las urbanizaciones turísticas y del flujo turístico podría ponerse en riesgo por la falta de agua. Y después, por otro lado, estamos viendo con preocupación cómo también algunas personas se quedan sin casas porque se construyeron hace mucho tiempo muy cerca de la costa, muy cerca de la primera línea del litoral, y la ley de costas no les permite arreglar los desperfectos que genera el mar. De esto Mercedes sabe mucho, porque tú vives por ahí muy cerquita. Sí, pero yo del mar, ¿no? Bueno, muy cerquita, así que ahora nos lo contarás. Es verdad que el Senado ha aprobado que el Congreso debata
la nueva ley de costas, una modificación de la ley de costas para que se permita a aquellas familias que tienen una casa, su vivienda habitual en la primera línea y que ven cómo se va destrozando con el paso del tiempo y de los temporales, puedan buscar soluciones. El Pleno del Senado ha aprobado la proposición de ley para modificar la ley de costas. Esta iniciativa, presentada por el Partido Popular, tiene como objetivo garantizar la protección de todos los conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional, que con la actual redacción de la ley serían destruidos al situarse dentro de los márgenes de protección. Así lo ha afirmado el senador del PP, Francisco Bernabé. Los deslindes del dominio público marítimo terrestre que se están produciendo en estos últimos tiempos están haciendo peligrar las mismas. Y vaya por delante que la ley de costas debe cumplir, por supuesto, lo preceptuado en el artículo 132.2 de la Constitución, garantizando el dominio público sobre las zonas de servidumbre, sobre las zonas marítimo terrestres. Pero no es menos cierto que la regresión costera, provocada por la falta de adopción de medidas de protección del litoral a lo largo de las últimas décadas, que aquí nadie está libre de pecado, ha provocado que esos 9 deslindes hayan dejado dentro de estos perímetros de protección a muchos de estos núcleos costeros y a todas las viviendas contenidos en los mismos. Y la consecuencia, señoría, la consecuencia práctica terrible de esas nuevas alineaciones está siendo que todas estas personas y muchas decenas de miles de más como ellas están viendo cómo les han confiscado sus propiedades. Bernabé sostiene que se trata de viviendas residenciales, en muchos casos primeras residencias, que han ido pasando de generación en generación, manteniendo el entorno tradicional de la costa. Unas viviendas que ahora quedan en serio peligro. Viviendas unifamiliares en núcleos tradicionales costeros de baja densidad. Viviendas, señorías, muy imbricadas en ese entorno paisajístico costero, con esos valores tradicionales etnográficos que les he citado. No busquen allí rascacielos o nuevas urbanizaciones, porque no las van a encontrar. Viviendas con muchas décadas de antigüedad, transmitidas de generación en generación de padres a hijos, algunas más de un siglo, o compradas legítimamente por sus dueños con el sudor de su frente. Viviendas con sus licencias de obras, con sus escrituras firmadas ante notario, inscritas en el registro de la propiedad. Viviendas, en definitiva, con todos sus derechos consolidados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. La propuesta ha salido adelante tras haber obtenido 153 votos a favor, entre ellos los del Partido Popular, 96 en contra, entre ellos los del PSOE, y 10 abstenciones. Ahora la reforma de la Ley de Costas seguirá su debate parlamentario en el Congreso, donde se debatirá su aprobación o desestimación definitiva. A día de hoy, con la actual Ley de Costas en vigor, hay miles de viviendas en riesgo de demolición en toda España, por situarse dentro de los límites de protección de la franja litoral, entre ellas las viviendas de la playa de la Babilonia, en Guardamar del Segura, o las casas situadas en la playa del Pinet, en la pedanía ilicitana de la Marina, unas viviendas cuyo futuro pasa ahora por el Congreso de los Diputados. Es verdad, la playa de Babilonia en Guardamar del Segura, el Pinet, ahí en la Marina, o la Albufereta en Alicante. Por eso yo te decía, Mercedes, que es una zona que tú conoces bien, que hay... Sí, todo lo que se llama la finca Doc y el hotel que está junto a ella, están quebrantando la Ley de Costas y sé que los vecinos estaban muy preocupados. La revisión, supongo, bueno, Ignacio lo sabrá mucho mejor, que es su profesión, yo estoy jubilada, pero creo que había un poco de lucha en ese sentido, ¿no? Los vecinos estaban preocupados. De hecho, las viviendas que tienen una situación estratégica han ido cambiando de valor según la Ley de Costas. Según la Ley de Costas. Hay algunas que no se pueden vender ya o no se pueden... No, pero ahora creo que se va a estabilizar ese tema. Sí, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención sobre este tema, y hablabas antes de la playa de Babilonia en Guardamar y no sé... Hemos visto ahí a Manuel, que estaba en el Senado, Manuel, el presidente de la asociación Somos Mediterránea. Muchas de esas casas bajitas, no digo tanto hablando de Adobe y todo esto, pero sí muchas de esas casas bajitas de aquella zona son casas que no correspondían a gente que tenía un capital inmenso y se las compraba allí. Eran casas de pescadores, de gente muy humilde. Senador, no busquen grandes organizaciones aquí. Claro, efectivamente. Y entonces, este es un problema que viene de los años ya 80 o 90, es decir, llevamos llegado a estos 30 y tantos años peleando. Entonces, yo creo que, y luego hay que pensar otra cosa, esas pequeñas casitas que se estaban alineadas frente al mar en muchos sitios y que, como digo, eran casas que incluso se hicieron sus propios propietarios en el inicio de todo esto,
son casas que han servido de dique de contención para que un tipo de construcción que no debe estar en la costa, en primera línea de costa, es decir, esos grandes edificios y tal, no estuvieran allí. Entonces también es un dique de contención. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener una casa y a arreglar su casa, cosa que no se puede hacer porque ya se iban a destruir estas casas. Entonces creo que se trata de una posibilidad no de legislar algo nuevo, sino de introducir en la legalidad un concepto que ya existe. Es decir... Y por cierto que precisamente esas casas de la playa de Babilonia, de Guardamar del Segura, creo que al final, no sé si tú tienes más datos, Jorge, pero al final parece que el problema se agudizó con la desembocadura del río Segura. Sí, ahí, ¿no? Que se hizo... el origen de estas casas y de muchas otras, salvo el caso de Alicante, que luego lo comentamos, que es distinto, estas en concreto era porque lo que se quería era evitar que las dunas se comieran el municipio de Guardamar, la pedanía de la Marina, el Pinet, todo esto, ¿no? Ese es el motivo original. De hecho, son concesiones. O sea, cuando está hablando este hombre que dice, no, son propietarios, son tal, de miles de años, de padres... Bueno, eran propietarios y se han convertido en concesiones, ¿no? Algunas de ellas. Siempre ha sido una concesión, o sea, una concesión estatal que se concede para un fin. ¿Vale? Pero sí que hay propietarios de esto. Esas concretamente es un propietario, esas una concretamente no. Yo he conocido a familias propietarias de este tipo de casas. Hay peores. De hace 100 años. No, hay peores. En el caso, por ejemplo, de Alicante, no voy a entrar en... Sí, en Alte también, no, pero en el caso de Alicante se daban salvajadas en la época esta de la construcción ilustrada, por decirlo de una manera, donde incluso había... digamos, constructores que cogían un terreno dentro de la línea limítrofe del mar y construían el edificio sin ser propietarios ni nada. Que ahora todo eso, a lo largo de los años, ha generado a los actuales propietarios pues unas dificultades tremendas. Debemos de denunciar las irregularidades, pero no las podemos confundir con las otra amnistía, ¿no? Podemos hacer otra amnistía de la ley de costas. No, pero aquí han habido muchas amnistías. Han habido muchas. De hecho, se deberían de haber tirado en los años 80, no se tiraron. Se deberían de haber tirado hace unos años, se montó un pollo. Ese ejemplo podrían ser las Torres Gemelas de Benidorm, ¿no? Que están ahí, por ejemplo. Esas eran difíciles de tocar. Y la del Atrium... Bueno, tienen ya una orden de derribo las Torres Gemelas de Benidorm. Y mira, estas de... Yo tengo algún cliente que es propietario de alguna de estas casas en la Marina. Y bueno, llevamos ahí en el contencioso esperando, hemos recurrido a 1000 sitios y esperamos que estas personas continúen siendo los propietarios de la concesión otros 20 o 30 años, pero que deberían de haberse sido derribadas si se hubiese aplicado en aquel momento la ley, pues hace 30, 40 años. Esa es la yo creo que en todo eso hay que respetar también a la gente que vive allí. Es decir, tú quieres derribar esas casas, muy bien, dar una solución habitacional a esas personas. Sí, claro. Dar una solución habitacional de las mismas características o similares. Es decir, no está usted viviendo a no sé cuántos metros del mar, me da igual, pagues 2 o pagues 2000, pero bueno, las mismas características. El enredo es supino ya, ¿no? Porque entonces vendrían los de Canarias después del volcán, que todavía viven en contenedores. O sea, que esto se enredaría mucho. No, pero es que aquí es peor, porque aquí se otorgó la concesión a mejor al bisabuelo. Luego, algunos han conseguido heredar la concesión, otros han ido alquilando, vendiendo algo que no podían vender. O sea, porque tú no puedes vender algo que no es tuyo, ¿no? Claro. Y a raíz de ahí, pues se va generando esto que al final... Antes has dicho, por ejemplo, la Albufereta, que es otro caso. Ahí es verdad que sí que hay propietarios y es un barrio más de Alicante. Allí viven ya muchos vecinos. Es una finca enorme, claro. A pie de playa, a pie de mar, prácticamente. Bueno, pero ellos están contentos de que esto suceda porque se le pone un punto y final a una situación intermedia que están viviendo hasta este momento. Que de momento lo que ha hecho esta ley ha sido tramitarla para que vaya y se debata en el Congreso. Ahora ya veremos. Que se la va a devolver al Senado, porque si empezó a votar en contra, lógicamente, los mismos. Pero esto que estás explicando, Jorge, yo creo que es un tema, quizá a menor escala, porque no hablamos dentro del mar, que se ha producido también en propiedades muy antiguas, en pueblos de España, donde casas una al lado de la otra, el otro ha construido
utilizando un trozo que correspondía al otro, luego sale la escritura, se envían los metros, se ve que no, luego llamas a tu abogado, luego le dices tal, y dice déjalo estar porque esto es muy largo, o si quieres nos metemos. Esto, hay mucho problema en cuanto al espacio y a la propiedad en muchos momentos, porque no toda la vida ha sido todo tan reglamentado como ahora, ¿no? Incluso las mediciones. Y las mediciones, se echaba a correr un animal y entonces se decía, pues ahí son 12 y aquí son 10, y el animal si ese día cojeaba. Yo creo que somos un país de pícaros. Mira, estamos viendo ahora mismo las imágenes de la Albufereta. Somos un país de pícaros. En esta televisión estuvimos en el programa Alicante Directo, sí que hicimos un especial de la Albufereta y vimos cómo muchos vecinos que viven ahí en esa zona de manera habitual, que ese es su hogar, que es su casa, están viendo cómo el paseo por donde caminaban habitualmente se lo llevaron las olas del mar y ahí se ha quedado, hay agujeros, hay evidentes peligros para niños que puedan caminar por ahí y no les permiten que se arreglen. Entonces un poco lo que se está pidiendo con esta ley es que se les permita. Lo que está hecho, hay un anuncio, ¿verdad?, de estas empresas que venden por internet cosas de segunda mano que dice, lo hecho está. Y ahora vamos a ver. Esto es muy complicado. ¿Cómo mantenerlo, no? Lo que decía en la picaresca, ¿no? Y yo creo que en estos también, desgraciadamente, se da, ¿no? En algunos no, pero desgraciadamente el español es de la picaresca. Mira, por ejemplo, lo que comentabas de los terrenos de los pueblos. La gente, como se pagaba con los reales, que por eso los derechos reales, decía que tenía menos cabida de lo que había. Problemas ahora, o sea, pues que tienen una extensión bárbara y no la pueden meter en el catastro o no la pueden meter digamos, en los registros que delimitan, porque no hay manera de poder acreditar que tiene 130.000 o 140.000 metros esa finca. En este caso ocurre lo mismo. Hay gente que se ha hecho de oro, pues aprovechando lo que decíamos, conforme iban pues subiendo, bajando la ley de costas, pues bueno, pues hay gente en Arenales que ha vendido apartamentos por millones y hay otros que un poco más y pierden hasta zapatos. Yo creo que somos un país de pícaros. Es que hay que recordar que cuando, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, lo que tenía valor era la vivienda en el campo, no tenía valor la vivienda la huerta en ese lugar, en la huerta alicantina, no tenía valor allí. O sea, se cambiaban terrenos de gente que a lo mejor lo tenía, pero esto ha pasado en las posibilidades de las playas. Pero todo esto que estamos viendo de la Albufereta viene de los años 70, exacto, más o menos por ahí. Eso ya es muy tarde. Esto viene de una época muy de una construcción muy loca en todos sitios, en todos los lugares. ¿Pero qué hacemos con esto? ¿Dejamos que se lo lleve el mar? Yo creo que vamos a ver, si hay donde hay gente viviendo, y yo creo que además pues costas, tiene que solucionarlo. Porque tú no puedes mantener a la gente o incluso de alguna manera hacer dejarlos vivir casi en la indigencia. Y el día que se derrumba una tubería, ¿qué pasa? Que tampoco tienen agua. Entonces, esto no lo puedes hacer, porque no lo puedes arreglar, pues tampoco se queda sin agua. Pero volvemos a la picaresca. Este personaje, que es el que, digamos, alinea toda la costa alicantina, ¿no? O sobre todo la parte frontal que sale del aeropuerto hacia la Albufereta, se hace de oro, prácticamente, y es una historia curiosa, y no voy a entrar en los orígenes o de dónde venían ese dinero, porque se ha escrito mucha mitología al respecto de si eran fondos que provenían de los nazis. Se ha escrito 1000 historias, ¿no?, sobre el personaje. Lo cierto es que se hizo de oro y que ha hecho desgraciados a gente que en aquel momento confió en él, se fueron a inscribir en el registro de la propiedad y le dijeron, oiga, es que usted tiene una propiedad dentro del mar. O sea, ¿qué va a escribir? Un trozo de mar. O sea, es como, yo quiero escribir un trozo de la luna. O sea, pues lo puedo hacer. Pero vivimos, pues eso, pues de gente que ha sido muy pícara, que se han forrado y se han ido fuera. Yo tengo un título de una estrella. Una estrella, ¿verdad? Una estrella. Vivía en una roulotte al principio. Sí, al principio en Alicante. En un cumpleaños me regalaron un título de una estrella. Ese señor que habla, sí. Es curiosísima, la historia es curiosísima. En fin, no sé qué vais a hacer este fin de semana, si tenéis puentes, si lo vais a dedicar al esparcimiento, a leer tranquilamente, a estar tranquilos
Yo seguramente no sé lo que voy a hacer este fin de semana, pero cada tomar fin el de sol en la semana playa. procuro recorrer, bueno, ya te digo, lo de la alcachofa me parece genial. Y cada fin de semana hay algo que hacer en algún pueblo de Alicante. Sí. Yo, Muchos. a Y veces este fin de semana especialmente. os recuerdo... Mercedes, tú que eres mochilera, que te gusta Sí, ir con la mochila, te puedes poner algo ligerito porque va a hacer calor, hasta 28 grados. A mí no me dice. asusta el calor, que vivo delante del mar, ya te lo digo. Pero quiero decir que es una experiencia maravillosa en este momento. El otro día cuando estuve en Orcheta me di cuenta de eso. Había fincas que tenían unas huertas cuidadas como si fueran jardines y yo me quedé mucho rato mirándolas y luego haciendo películas y fotografías. Me dicen unos amigos que íbamos un grupo, ¿qué haces? Y digo, estoy fotografiando un monumento nacional porque dentro de poco ya no podremos ver esto. Esto, la huerta, el tomate, cómo sale, Mira, las naranjas... así van a estar las playas. Esto ya sé. será un monumento nacional. Lo sé, pero mira, así van a estar las playas este fin de semana seguramente. Pues mira, Ale, me voy a ir a la montaña. Y dicen que en Elche va un poquito más de calor. Estos días ya había gente bañándose en la playa del Postiguet, así que vamos a tener ahí... Vamos a repartirlos porque el interior de Alicante es muy desconocido y precioso. Y se come de... Yo estuve en Bañeres hace poco. Bañeres de Mariola lo conozco como la palma de la mano. Maravilloso, qué provincia tan... Tenemos una provincia de un contraste espectacular y además que se produce en escasos kilómetros. Sí. Bajas al mar y subes. ¿Habéis visto el mar desde un pico alto de Guadalés? Es impresionante. Desde Busot, desde la ermita de Busot se ve el mar. De Begues también, que es un pueblo maravilloso, una provincia de Alicante. Sí. Se ve muy bien. En fin, pues vamos a ver qué hacemos este Yo no sé. fin de semana. La playa, la montaña, tenemos todo, ¿eh? Somos la cuarta provincia más montañosa de España, ¿eh? Claro, habrá que empezar a meter papelitos y A ver si qué volvemos toca. morenos, la próxima vez que nos veamos. A mí me gusta ir a la montaña porque dicen las malas lenguas que van a retirar el carnet de conducir a los mayores de 65. Conmigo que no lo hagan, pero estoy aprovechando todo el tiempo. Sí, es cierto, es decir que... ¿Mayores de 65? Sí, en la Comunidad Europea de repente se les ocurren cosas peregrinas y las empiezan a lanzar y al final acaban siendo verdad algunas de ellas. Ay, los así que, autónomos. Si no entonces, nos vamos a poder jubilar, no vamos a poder conducir. no pasa nada. Yo me vestiré de marroquí, de camionero marroquí, que pueden ya conducir sin hacer canje de carnet. Yo me hago marroquí, a lo mejor me dejan conducir, ¿no? Entonces quiero decir que conducir y parar por la Comunidad Valenciana en determinados sitios, de pronto ves un pantano, todavía queda algún pantano que otro con agua. Bueno, ya, si te digo las fuentes del Algar, no sé por qué vemos un agua tan mala, con lo riquísima que está aquella. Bueno, esto creo que es digno de otra tertulia. Bueno, me entusiasmo. La próxima vez os contaré si he descubierto algo, porque continúo. Os recuerdo que el pueblo más pequeño y más alto y más lejano, el más alto creo que es Tollos, y es un pueblo... Tollos en la Comunidad el último pueblo y el más alto de la Comunidad Valenciana. En invierno hace un frío que pela. Es muy bueno para empezar a ir en esta época. Y la verdad es que son experiencias maravillosas. Bueno, pues mira lo que tenemos ahí. Se espera un récord de ocupación hotelera en marzo, ¿eh? Ya hemos tenido récord de ocupación hotelera en febrero. Así que con este... Pues sí. Entre los hoteles y los barcos, como nos pongan el tren, Andrés, es que ya no cabemos. La última semana de marzo precisamente es la Semana Santa. Claro, por eso. Que para nosotros empieza viernes, porque tenemos el lunes de Pascua, pero para los madrileños y demás empieza jueves, porque ellos tienen el lunes, perdón. Claro, eso digo. Estoy pensando yo en festivo de Madrid. Toda la semana. Festivo en Madrid, jueves a domingo. Que vemos cómo ya luego están se llenan viviendo los hoteles. porque para aparcar tela, Se nota. Es que hay una cosa que yo lo he visto yo este verano en Alicante, que es gente que venía con el AVE por la mañana, estoy hablando de matrimonio con un niño pequeño, con la sombrilla, todo esto. Entonces iban a la playa y a media tarde cogían otra vez el AVE y se volvían a Madrid. Es que son 18 euros Son ahora 18 euros, con una tarifa de estas baratas. Pues te compras una parcelita en Benidorm, un trocito de arena para poner la toalla y ya puedes, todo el fin de semana. Sí. Te vas por la noche a dormir a casa. Eso sí, sin parcelita dudo mucho, que se puedan colocar. Pues nada, así que hay que ir a la montaña para dejar espacio en la playa. Que lo disfrutéis, bien, estéis donde estéis, estoy seguro que vais a estar en contacto con la actualidad, o bien con el teléfono móvil, o bien con el ordenador, o bien escuchando la radio, y muchos viendo la televisión, porque nosotros no paramos y vamos a estar, aparte de reponer algunos de los programas que hacemos durante la semana, en este puente de San José también vamos a tener algunos contenidos especiales para que ustedes o quienes vienen a pasar el puente con nosotros
durante estos próximos días, estén entretenidos y también lo pasen bien con los contenidos de 12TV, que es la televisión alicantina líder de audiencia. Gracias, Ignacio Martínez, gracias Mercedes, gracias Laura y muchas gracias Jorge. Muchas gracias. Que paséis un feliz puente. Gracias a todos y felicidades a los Josés. El próximo martes San José. Pepitas. Y a todos los padres también, a las María Josés, a las Pepitas, a las Josefas y a los padres, que es el Día del Padre también. Buen fin de semana.